Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder conectarnos de nuevo con ustedes. Hoy es día jueves 1 de junio del año 2023. Entramos ya prácticamente al sexto mes. Creo, esto es personal, creo que entre más pronto el tiempo pase, vamos a poder ir viendo un poco más cómo se van desarrollando, perdón, los escenarios del fin, lo que concierne a nosotros como Iglesia de Cristo, sin quitar los ojos de lo que está aconteciendo en el mundo y sin quitar los ojos tampoco de lo que está aconteciendo en Israel. Ahorita hay una batalla fuerte contra Israel. La gran mayoría de los países de las naciones árabes que circundan a Israel están en contra de Israel. Según parece, ya Irán ha terminado de construir un misil balístico, deducimos que es un arma nuclear, que tiene el poder de llegar desde Irán hasta Israel. Son cositas que en veces no les ponemos atención, pero que en realidad significan bastante en cuanto a la profecía bíblica, entendiendo que Irán es también uno de los acérrimos enemigos de Israel y que de alguna manera se acerca el cumplimiento del cuarto sello de Apocalipsis. Esta noche, hermano, yo no quiero meterme en lo que es profecía. Hay mucho que hablar de todo lo que está aconteciendo. Pero en medio de todo esto, creo con todo mi corazón que estamos ya pisando ya los tiempos finales. Creo que estamos como en los días de Noé. Por lo que el Espíritu ha hablado a mi vida, creo que estamos en tiempos finales, tiempos bastante complicados, tiempos bastante difíciles en lo que corresponde a nosotros como Iglesia de Cristo. Sigo, y no quiero quitar el dedo del renglón, insistiendo en que lo que se avecina para la Iglesia de Cristo es una persecución, lo cual ya lo hemos venido viendo, lo hemos venido anunciando, y claro, se tiene que cumplir lo que dice la profecía en los evangelios, que seremos odiados de todas las naciones por causa de su nombre. No dice a Israel, aunque Israel también va a ser odiado por las naciones árabes y por ende por todas las naciones. Pero dice por causa de su nombre. Pero Israel no tiene nada que ver no quiere, mejor dicho, no quiere tener nada con Jesús, el Mesías, porque para ellos no es el Mesías que ellos esperan. Entonces cuando dice seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, tiene que ver con nosotros, primeramente. Y claro, dentro del paquete profético también entra Israel. Esta noche saludamos al pastor Héctor Macías allá en Tijuanita, Baja California. Abrazo, siervo. Quiero tocar con usted un tema práctico, pero que tiene mucha relevancia, al menos para mi vida. Le he puesto un título provisional: el contraste entre la inocencia y la culpabilidad. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Nace esto de la historia de Daniel. Dice en el capítulo 6, verso 19: entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones?
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, como diciendo, él vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, pues había confiado en su Dios. Esta historia nos permite poder ver la importancia de la inocencia en Dios. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que como cristianos tenemos nosotros que apegar nuestra vida siempre a caminar en medio de la inocencia, en el sentido de no violar principios escriturales, órdenes de parte de Dios en cuanto a lo que Él se complace o le agrada de nuestra vida. Daniel tenía una forma de vida. Su vida devocional era buscar a Dios. Israel acostumbraba a practicar mucho el tefilá, y el tefilá era orar 3 veces al día. Me imagino que ellos escogían el momento, el tiempo, aunque se deduce que era por la mañana, mediodía, por la tarde. Pero ellos acostumbraban a orar 3 veces. Era una costumbre propia de Israel. Daniel la acostumbraba y imagínense, por buscar a Dios fue a parar al foso de los leones. Pero no fue en realidad por buscar a Dios, sino fue porque los religiosos lo acusaron de haber violado un decreto que ellos mismos le habían dicho al rey que estableciera. Pero Daniel, entendiendo que su vida se debía al dador de la vida y que su vida estaba centrada siempre en complacer al Rey Celestial, su vida estaba siempre centrada en agradar al dador de la vida, él continuó con su costumbre, pero él sabía perfectamente que él no estaba violando ninguna ley por buscar a Dios. Pero claro, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, sabían que no había forma de poder acusar a Daniel a menos que fuera dentro de lo que tenía que ver con su fe. Yo recuerdo hace algunos años cuando estando en San Diego se levantó una demanda en mi contra por una persona que quería quedarse con el templo. Más que todo lo que quería era que el templo se vendiera y la otra parte agarrar su parte de según la persona le pertenecía, según. Recuerdo que no podían encontrar nada en realidad de qué acusarme, el abogado de la otra persona. Y me recuerdo que las acusaciones y los cargos que levantaron en mi contra fue porque tenía CDs donde grababa mis predicaciones, tenía correo electrónico de la iglesia, tenía contactos con los pastores que estábamos cubriendo. Ya ahí habían 4 casos, ya el quinto caso era, el quinto cargo era porque tenía los labels que se le ponían encima al CD, tenía las cajitas de donde se metía el CD y todo era por causa de lo que
para mí y para nosotros como cristianos era normal grabar las predicaciones, darles una presentación, ponerles su label encima, sus cajitas en donde se metían, correo electrónico con los pastores, etc. Esos eran los cargos. Pero claro, tenía que haber una manera de cómo la otra parte me acusara. Fueron cosas que las aceptaron en la corte, y entonces lo que la contraparte pedía era que me dieran 5 días por 15 cargos que habían, a unos más porque el nombre de la iglesia, porque se grababan en video, etcétera, cosas tan normales dentro de una iglesia. Y al final de los 75 días de cárcel que se supone estaba pidiendo la otra parte, me dieron 5 días. 5 días. De esos 5 días hice 2 días y medio en la cárcel, lo cual fue suficiente como para entender que Dios me había permitido llegar ahí para poder acercarme un poco más a Él y poder entender que tenía que cambiar de abogado porque el juez que me habían asignado era de raza blanca, americano, y el abogado que yo tenía era de raza negra, americano también. Pero siempre existió el racismo, ¿no? En algunas mentalidades muy caídas, por decirlo de esa manera. Daniel, hermano, fue un caso en donde fue a parar al foso de los leones solamente por buscar a Dios. Pero claro, esa fue la acusación en su contra. Eso fue lo que los religiosos usaron para poder algo que tenían que presentar con pruebas. Ellos mismos le dijeron al rey que estableciera ese edicto y el rey, dejándose llevar por ellos, estableció el edicto, pero desconocía que en realidad el edicto querían que se firmara para tener de qué acusar a Daniel. Cuando Daniel llega al foso de los leones, porque no hubo nada que lo pudiera salvar, porque en realidad había violado el edicto del rey. Pero el rey sabía que no había violado nada, porque para Daniel era una costumbre el buscar a Dios en oración, en su aposento, como él acostumbraba. Pero a mí me llamó la atención la respuesta de Daniel, porque cuando Daniel es echado al foso de los leones, la historia relata que Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel dice en el capítulo 6, verso 22, dice, y no me han hecho daño alguno, porque Dios envió su ángel a tapar la boca de los leones, a cerrar la boca de los leones. Pero las palabras de Daniel resuenan porque dice, porque fui hallado inocente. Me llamó mucho la atención, hermano, porque en nuestro caminar como hijos de Dios, siempre vamos a encontrar acusadores. Siempre vamos a encontrar gente que de alguna manera nos va a acusar de algo. Algunas veces quizá nos va a acusar justamente, y por eso le decía al principio que nosotros tenemos que conducirnos dentro de la inocencia en nuestras acciones, porque de esa manera Dios va a estar con nosotros, como el caso de Daniel. Daniel era inocente, fue hallado inocente. ¿Por qué? Porque no había una acusación que el Rey Celestial pudiera achacarle a Daniel. Al contrario, Dios se complacía en que Daniel le buscara 3 veces al día como acostumbraba. Y claro, siendo Dios la mayor autoridad, pues Daniel siempre se apegaba a la autoridad divina. Porque en el camino se va a encontrar con
con mucha gente que de alguna manera lo iba a acusar, y él siempre trataba de guardar su caminar y su testimonio, apegarse siempre a la voluntad de Dios, porque de esa manera él sabía que Dios estaba con él. Ahora, lo que Daniel dice: mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, dice, y yo he cometido crimen alguno. O sea, soy inocente en realidad. Entonces dice que el rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en Dios. Quizá muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué fue lo que libró a Daniel? ¿Su fe o su inocencia? Yo creo que las dos cosas. Pero antes que la fe, fue su inocencia. Porque dentro de los principios de la fe, no hubiera tenido su poder la fe si Daniel hubiera sido hallado culpable, a menos que ahí hubiera entrado en una petición, llamémosle, delante de Dios: perdóname, soy culpable, líbrame de los leones, y ya hubiera sido soberanía de Dios librarlo, pero no lo hubiera librado por la inocencia, porque hubiera sido culpable, sino lo hubiera librado por la humillación, echando mano a la gracia y a la misericordia divina, que son virtudes que emanan de la fe. En este caso, emanó de la fe su inocencia. La inocencia es una de las virtudes que emanan de la fe. Pero la fe tiene su poder cuando somos inocentes. De lo contrario, la fe no puede protegernos, a menos que en realidad reconozcamos que somos culpables, y ya es soberanía de Dios qué es lo que va a hacer con nosotros. Si nos perdona sin consecuencias o nos perdona con consecuencias, porque de las dos formas Dios puede hacerlo. Porque todo lo malo siempre tendrá su consecuencia, como todo lo bueno tendrá su consecuencia. Pero la inocencia es una de las virtudes que emanan de la fe, y Daniel tuvo ese cuidado siempre. Su corazón se inclinaba siempre a agradar al rey, no al rey de Babilonia, sino al rey celestial. Su vida siempre se inclinaba a apegarse a los deseos, a los principios escriturales, porque sabía que si mientras él lo hiciera, iba a ser inocente delante de Dios. Sabiendo él que era inocente, su inocencia le trajo paz y seguridad a su corazón. Su inocencia, porque la escritura no registra que se resistió y renegó y peleó y se defendió de que no lo metieran al foso de los leones. No. Su inocencia le trajo paz y seguridad a su corazón. Otra de las cosas que le trajo su inocencia fue que lo protegió en medio de los leones. Otra cosa que le trajo su inocencia fue su libertad y su vindicación. Su libertad y su vindicación. Daniel siguió siendo, a los ojos del rey terreno, el rey de Babilonia, el mismo Daniel. El mismo Daniel que con su vida, con su caminar, con su testimonio y con su vida devocional, su búsqueda y su relación para con Dios, mantuvo su vida protegida, porque el que lo protegió fue el de arriba. Su inocencia le trajo paz, le trajo seguridad a su corazón. Su inocencia lo protegió en medio de los leones. Su inocencia le atrajo su libertad y su vindicación ante los ojos del rey de Babilonia. Acusado por los religiosos de haber desobedecido el decreto del rey, pero confió en que su vida
se debía al Rey Celestial como la mayor autoridad sobre su vida. El cuidado que tuvo Daniel fue siempre complacer al Rey de arriba. Sabía que su vida giraba alrededor de hacer la voluntad de Dios. Siempre tuvo el cuidado de no violar las leyes de abajo. Siempre tuvo el cuidado. Porque la Escritura no nos permite violar las leyes de abajo, siempre y cuando no se antepongan a las leyes celestiales. La Escritura no nos permite violar las leyes de abajo, siempre y cuando no quieran tener mayor autoridad que las leyes celestiales. Y esa fue una de las cosas que vemos en esta historia. Daniel no estaba violando ninguna ley celestial, y si para los religiosos estaba violando el decreto del rey, era un decreto que los religiosos habían preparado en su contra con tal de quitarlo de en medio, meterlo al foso de los leones y que los leones lo mataran. Esto nos permite entender que nosotros podemos entrar en situaciones bastante complicadas, pero si nosotros mantenemos nuestra vida apegada a los principios escriturales, en el deseo profundo de agradar a Dios, vamos a tener paz y vamos a caminar tranquilos, y Dios nos va a proteger, y si no nos protegiera, como dijeron aquellos 3 hebreos, no nos vamos a postrar delante de la estatua de Nabucodonosor, como dijeron los 3 hebreos. Yo recuerdo hace algunos años también, estaba pasando una situación bastante complicada a nivel ministerial, y recuerdo que meditando un poco en Dios, inquiriendo en Dios y esperando oír la voz de Dios, me recuerdo que me habló el Señor en la historia de Mardoqueo. Y lo que el Espíritu me habló audiblemente a mi corazón, resonó ahí en lo profundo de mi corazón, es lo que el rey dijo de Mardoqueo. ¿Qué se ha hecho por este hombre? Porque lo que Mardoqueo había hecho era proteger al rey y proteger el reino. Entonces el Espíritu me habló y me dijo: yo no me he olvidado de lo que has hecho por mí y por mi pueblo. Y entonces eso me trajo a mí mucha tranquilidad. Era Dios prácticamente diciéndome: no te preocupes, todo va a salir bien. Y así fue, todo salió bien, hermano. Dios me sacó adelante. Pero tenemos que entender nosotros que nuestro corazón siempre tiene que inclinarse a que delante de los ojos de Dios podamos nosotros ser inocentes de lo que en veces nos encontramos en el camino que nos acusan. El cuidado que tuvo Daniel fue siempre complacer al rey de arriba. Ahora, esta historia nos permite a nosotros entender que mientras nuestra vida se centre en complacer a Dios, vamos a padecer persecución. Pero al final de cuentas, Dios va a pelear por nosotros. Dios nos va a proteger, Dios nos va a defender, y al final Dios nos va a vindicar, porque nos vamos a encontrar con gente que va a querer echar por los suelos nuestra imagen, nuestro testimonio, nuestro historial. Pero al final de cuentas, mientras nosotros entendamos que si somos inocentes, Dios va a pelear por nosotros, nos va a dar paz, tranquilidad en medio de toda esa tormenta.
nos va a proteger de nuestros acusadores y nos va a vindicar. ¿Por qué? Porque delante de Él somos inocentes. Tenemos que entender otra cosa también a la luz de esta historia, que la aprobación de los hombres vendrá a nuestra vida cuando nuestra vida se centra en complacerlos a ellos. Mientras complazcamos a los hombres, hermano, téngalo por seguro que vamos a recibir aplausos y condecoraciones. Y vamos a ser aceptos y les vamos a caer bien. Pero por más que luchemos y nos esforcemos en hacerlo, al final se van a levantar en nuestra contra y muchas veces con acusaciones falsas. Cuando quizá perdiste tu tiempo, quizá mucho tiempo queriendo complacerlos. Al final de cuentas, debes de entender que el único que te va a proteger en los momentos complicados y difíciles es aquel que sabe que de lo que te están acusando eres inocente, y el único que te va a dar paz y seguridad y que siempre va a vindicar tu imagen, no importa cuánto tiempo pase, es aquel que sabe que siempre has tratado de apegarte a las leyes que Él estableció dentro del Evangelio. Pero como el tema es el contraste entre la inocencia y la culpabilidad, en este mismo libro de Daniel dice que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa como de costumbre. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección hacia Jerusalén. Recuerde que él estaba en Babilonia como esclavo. Y como lo solía hacer siempre, o antes, como dice la Escritura, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres, los sátrapas, de común acuerdo, encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey, le hablaron tocante al mandato real y le dijeron: ¿no firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Cuando dio esa orden, dice el verso 18, que el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Mira el contraste entre la inocencia y la culpabilidad. Mientras Daniel se fue al foso de los leones en paz y tranquilo y seguro de que Dios iba a hacer algo, porque al final de cuentas su vida estaba totalmente entregada a Dios. Mientras Daniel fue protegido en medio de los leones, la culpabilidad no dejaba a este rey, a tal grado que el verso 14 dice que el rey se afligió mucho. Se propuso librar a Daniel porque sabía que era inocente, no solamente ante el rey de arriba, sino ante el rey de abajo, ante él, el rey de Babilonia. Estuvo buscando la manera de librarlo, pero no había manera de que una ley firmada fuera revocada según las leyes de los medos y los persas. Se afligió mucho, dice, se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno, o sea, no comió nada.
Ningún entretenimiento fue traído ante él. Quiere decir que la aflicción y la culpabilidad que él tenía, hermano, le quitó el hambre, le trajo aflicción. No le permitió descansar ni conciliar el sueño porque no pudo dormir toda la noche. Ningún entretenimiento le cambiaba su estado de ánimo. Su culpabilidad hizo que se le fuera el sueño, que se le fuera el hambre, que se le fuera la sonrisa, la alegría. No quería ningún entretenimiento, se le fue el sueño. Fíjese que la palabra inocencia viene del hebreo, se lo voy a leer como está escrito, nikayón, que a su vez significa limpieza. O sea, libre de culpa. Libre de culpa implica libre de castigo. Un pensador dijo una vez, la culpabilidad no necesita testigos, dando a entender que la culpabilidad de ninguna manera deja que el culpable se sienta inocente. La culpabilidad de ninguna manera deja que el culpable se sienta inocente. Eso fue lo que sucedió con el rey de Babilonia. Su culpabilidad de haber condenado al foso de los leones a un inocente le trajo aflicción. Su culpabilidad no le permitió descansar toda la noche porque se le fue el sueño. Su culpabilidad no le permitía disfrutar nada porque no quería ningún entretenimiento. Su culpabilidad hizo que hasta el hambre se le fuera y pasó la noche en ayuno. Y este pensador tiene razón. De alguna manera, quizá él experimentó eso cuando escribió ese pensamiento. La culpabilidad no necesita testigos, dice, dando a entender que la culpabilidad de ninguna manera deja que el culpable se sienta inocente. Pero la inocencia tiene la virtud y el poder de que al que se le considera culpable, siendo inocente, se sienta en paz, seguro, confiado, duerma bien, coma bien, disfrute la vida. Hermano, ¿por qué? Porque ante Dios es inocente. Otro pensador dijo, porque de alguna manera los dichos y los pensamientos tienen una razón de ser, si no estuvieran. Otro pensador dijo, no hay almohada más suavecita para descansar que ser inocente en medio de tus acusadores, dando a entender que nadie que es culpable puede dormir tranquilo. Nadie que es culpable puede tener la conciencia tranquila. Nadie que es culpable puede comer a gusto. Nadie que es culpable puede disfrutar de todo lo que tiene. Nadie que es culpable puede descansar, porque su misma culpabilidad nunca le traerá descanso, hasta que reconozca que en realidad es culpable. ¿Hasta cuándo fue que el rey comió, durmió bien, descansó y disfrutó del entretenimiento que acostumbraba él siempre tener? Cuando vio que la autoridad de ahí arriba había librado a Daniel por ser inocente, como Daniel mismo se lo dijo. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Ese es el contraste entre la culpabilidad y la inocencia. Y esa palabra inocencia del hebreo nikayón
que significa limpieza, libre de culpa, libre de castigo. Eso es interesante porque nos permite a nosotros entender la importancia de nosotros siempre apegarnos a complacer el corazón del Rey, nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Dios. Mientras nuestro corazón se incline siempre a complacerlo a Él, y la única manera de complacerlo es no violar los principios escriturales que Él estableció para bendición nuestra, para bien nuestro y para complacencia de Él. Esto nos permite entender que la inocencia trae consigo descanso, paz, seguridad, protección, libertad y vindicación en caso quieran dañar tu imagen o tu testimonio. Mientras que la culpabilidad trae temores, vergüenza, inseguridad, cansancio, falta de paz, falta de hambre, falta de alegría. ¿Por qué? Porque tanto una cosa como la otra tiene sus efectos. El salmista decía en el Salmo 73:13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho así hablaré, aquí había traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, dice, fue difícil para mí entenderlo hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Usted lea la historia de los sátrapas. ¿A quiénes se comieron los leones? A los sátrapas. ¿Por qué? Porque los culpables eran ellos. Cuando el salmista dice, hasta que entré en el santuario de Dios, significa que la inocencia tiene su fuerza y poder delante de Dios, porque al final de cuentas, Dios es el único que puede librarnos en cualquier situación, siempre y cuando seamos inocentes. Hasta que entré en el santuario de Dios, dijo, he tenido luchas, he tenido persecuciones, he sido azotado todo el día, castigado cada mañana, pero dije, no entiendo por qué me está pasando esto si soy inocente. Cuando entró en el santuario de Dios y viene el Espíritu y le explica, dijo, oh, ahora entiendo. Ahora entiendo que al final me libras, al final me vas a librar. El resumen de lo dicho, amado pueblo, es que nuestra vida cristiana ante Dios es la que debe de preocuparnos. Las acusaciones que los hombres hagan de ti no tendrán efecto si ante Dios somos inocentes. Y si tuvieran algún efecto, como sucedió en el caso de Daniel, que fue a parar hasta el foso de los leones, al final, los juicios que los hombres apliquen a tu vida no tendrán efectos mientras seas inocente, porque Dios te va a proteger, te va a librar y te va a vindicar. Porque tú te aplicaste y te apegaste a lo que le agrada a Dios. Y eso va a hacer que se cumpla esto que te voy a decir. Termino con esto. Job capítulo 4, verso 1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si alguien osara hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? He aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba tus palabras han levantado y las rodillas débiles has fortalecido, has robustecido, has fortalecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, le dice Elifaz a Job, ahora que te ha llegado a ti te impacientas, te toca a ti y te desalientas. Y entonces le dice una verdad preciosísima. ¿No es tu temor a Dios tu confianza?
y la integridad de tus caminos tu esperanza. Recuerda, ahora le dice, oiga esto, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Como diciendo, no te preocupes. Mientras tú temas a Dios, esa va a ser tu confianza. Y mientras camines en integridad, porque el íntegro es aquel que se comporta igual en público o a solas. Y la integridad de tus caminos no es tu temor a Dios, tu confianza, y la integridad de tus caminos tu esperanza. ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? Alguien pudiera decir, bueno, Jesucristo. Claro, Él fue a la cruz por nosotros. Tenía que ser, tal y como la Escritura dice, un cordito inocente, puro y sin tacha. Pero nosotros, hermano, mientras tú te apegues a complacer al Rey Jesucristo, al Dios eterno, hermano, en medio de cualquier situación, Dios va a estar contigo. Y si hay acusadores que se levantan en contra de ti, hermano, déjame decirte, el Dios bendito no solamente te va a proteger, te va a dar la victoria, sino te va a vindicar. ¿Y qué es la vindicación? Es que tu imagen, tu testimonio, siga siendo tu sello, tu firma. Yo termino con esto. ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? Y termina Elifaz y le dice, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. ¿Qué le estaba diciendo? Los acusadores, los sátrapas, al final fueron los que fueron a parar al foso de los leones. Porque en la justicia divina no hay acepción de personas. Delante de Dios, el culpable es culpable y el inocente es inocente, aunque delante de los hombres sea al revés. El inocente sea culpable y el culpable sea inocente, lo cual es un fenómeno que está sucediendo mucho en este tiempo. Pero mientras tú seas hallado inocente delante del Dios bendito, quien pelea por ti, quien te da esa paz y esa seguridad, y que aunque los acusadores traten de manchar tu imagen, al final tu vindicación viene de lo alto. Como dice Elifaz, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesucristo, hoy es una buena noche como para que tú vengas delante de Dios y le digas, Señor, soy culpable, he pecado contra el cielo ante ti, como dijo el pródigo. Sálvame. Reconozco que solamente tú puedes darme vida eterna. Solamente tú puedes darme salvación eterna. Hoy te pido, lávame con tu sangre, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tú verás lo que Jesús hace por ti. Y si hubiera alguien que se ha alejado de Dios, no creo que te mantengas inocente lejos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Vuelve y de nuevo al redil, renueva tus votos y verás lo que Dios puede hacer por ti. Si hubiera alguien que está enfermo, dile, Señor, sáname. Sáname, creo en el poder de tu sacrificio, el poder de tu sangre. Creo que llevaste esta enfermedad en esa cruz, la crucificaste.
Sáname, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Termino con estas 3 cosas. Cuida tu vida, cuida tu salvación como lo más preciado que tienes y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Al bendito Espíritu Santo que lo bendecimos siempre porque es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos enseña, nos guía y nos hace saber lo que habrá de venir. Una bonita relación con Dios Espíritu Santo te llevará a la práctica de la palabra, en donde en cualquier situación, siendo inocente, como dice Elifaz temanita a Job, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han perecido los rectos? Comparte con tus contactos. Sé que Dios de alguna manera va a ministrar algún corazón. Y recuerda, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? El gran contraste entre la inocencia y la culpabilidad es que la inocencia te da vida, mientras que la culpabilidad te mata y te carcome por dentro. Bendiciones, amado pueblo.